Ya, no sé si recuerdan, pero cuando hemos hecho generadores de corriente continua, hemos visto un diagrama de flujo de potencias, ¿no? Ese mismo diagrama de flujo de potencias se va a invertir para un motor de corriente continua, ¿no? En el diagrama de flujo de potencias del generador teníamos una potencia de entrada que era una potencia mecánica, ¿no? Una potencia de entrada mecánica. Ahora en este caso, como estamos hablando del motor de corriente continua, vamos a tener una potencia de entrada que va a ser una potencia eléctrica, que va a ser el voltaje en terminales por su corriente de línea, ¿no? Después de eso, vamos a tener una pérdida de potencia que va a ser debido a los devanados de cobre, ¿no? Eso para el motor de corriente continua. Fuera de eso, ya restándole esta pérdida a la potencia de entrada, vamos a tener una potencia convertida, o potencia que ya les especifique, potencia convertida, se lo puede representar también como potencia desarrollada, potencia electromagnética o potencia inducida, que ambas son iguales a la FEM en la armadura por la corriente en la armadura, ¿no? Y de aquí nosotros ya podemos calcular lo que a veces que nos piden el par inducido o par desarrollado también, ¿no? Ya va a tener las mismas subíndices que estas potencias, ¿no? Puede tener par desarrollado, par convertido, par electromagnético o par inducido. Eso depende de cada bibliografía que ustedes decidan revisar, ¿ya? Después de eso vamos a tener las pérdidas en el núcleo, pérdidas mecánicas y algún tipo de pérdidas adicionales. En algunos libros, estas pérdidas mecánicas los representan como pérdidas por fricción y rozamiento con el aire, que al final es lo mismo, o sea, que hay que tomar en cuenta. Una vez restadas todas estas potencias a la potencia de entrada, finalmente vamos a tener una potencia mecánica, ¿no? A la salida o en su eje, una potencia útil, que para calcular también el par, simplemente de aquí despejamos, el par de salida o el par útil va a ser igual a la potencia de salida entre la velocidad de la máquina en radianes por segundo, ¿no? Después vamos a ver los motores en sus diferentes tipos de excitación o con sus diferentes tipos de excitación. En este caso vamos a ver lo que es el motor de excitación separado, ¿no? Que es lo mismo que hemos visto en la anterior clase en los generadores. Igual hemos visto, ¿no? Un generador con excitación separada, ¿no? Aquí, o sea, el levantante inductor va a estar separado de la FEM o de la armadura que lo va a inducir, ¿verdad? Vamos a tener también al motor derivación, shunt o paralelo, ¿no? Si se dan cuenta, omítanlo, me equivoco de ahí. Este es el circuito. Si recordarán, para el generador, estas corrientes se invertían, ¿no? Estas corrientes de aquí se invertían, ¿no? La corriente de campo iba a ser la misma, iba a ir en esta dirección, eso no va a cambiar. Para los generadores, la corriente iba en este sentido, ¿no ve? Entregaba potencia y la corriente también iba a ir en este sentido cuando estaba alimentando una carga, ¿no? Pero para los motores y ese sentido contrario, ¿no? Estamos inyectando potencia eléctrica, entonces la corriente va a ir en este sentido. La corriente de campo no va a cambiar y la corriente en la armadura también va a cambiar y va a ir en ese sentido, ¿no? Y si hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla exterior, o sea, en toda esa trayectoria, vamos a tener que el voltaje en terminales es igual a la resistencia en la armadura por la corriente más la FEM en la armadura. Nosotros despejamos lo que es la FEM va a ser igual al voltaje en terminados menos la resistencia en la armadura por su corriente, ¿no? Y aquí igual, en el caso de que nos digan, ¿no? Que hay caída de tensión en escobillas, se lo puede aumentar, ¿ve? En la caída de tensión en escobillas, ¿no? En caso de que no se especifique en el enunciado. Hay veces que nos dice que son despreciables, entonces no se los toma en cuenta. Ya, estamos en eso, ¿no? Como les decía, si hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla exterior,
vamos a obtener esta ecuación. Si hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, va a ser igual a que la corriente de línea va a ser igual a la corriente de campo más la corriente en la armadura, ¿no? Eso para un generador con excitación shunt o paralelo. Ahora también tenemos igual al motor con excitación serie, ¿no? La resistencia o el devanado inductor va a estar en serie con la armadura, ¿no? Igual hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla, nos va a dar esta ecuación, ¿no ve? Ahora yo les pregunto, ¿está bien esa ecuación o está mal esa ecuación? ¿Quién me puede responder? ¿Está bien lo que he escrito ahí o está mal? Para ver, ¿no? Si me están poniendo atención a lo que estoy haciendo. ¿Quién me dice si está bien o está mal o le falta algo, tal vez? ¿Qué dicen, chicos? Participaremos. RS le falta. Le faltaría RS, ¿no? La resistencia en serie. Y aquí entonces tendríamos que anotar lo que es menos la resistencia en serie por la corriente en la armadura, ¿no? Simplemente factorizamos aquí la corriente en la armadura, va a ser entonces menos, paréntesis, resistencia en la armadura más RS por la corriente en la armadura, ¿no ve? Eso faltaba. Espero que se den dar cuenta los demás, creo que solo uno está atendiendo, esto ustedes lo van a aumentar, ¿ya? Y aquí como está todo en serie, entonces la corriente de línea va a ser igual a la corriente en la armadura, van a ser los mismos, ¿no? Después también vamos a tener lo que son los circuitos compuestos, tanto en derivación larga como en derivación corta, ¿no? En derivación larga hemos dicho que la resistencia o el devanado inductor en serie va a estar en serie con la armadura, y también va a tener un devanado inductor en paralelo. Mientras que para el derivación corta, el devanado inductor serie va a estar en serie con el voltaje en terminales. Y la resistencia en la armadura va a estar solita y va a estar en paralelo con el devanado inductor shunt, ¿no ve? Si aquí hacemos igual una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla exterior, con esa trayectoria, va a ser igual que la FEM, va a ser igual al voltaje en terminales, menos la resistencia en serie más la resistencia en la armadura por su corriente en la armadura. De la misma forma, hacemos ley de corrientes de Kirchhoff aquí, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de campo más la corriente en la armadura. Lo mismo para el otro lado, ¿no? Hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff con esta trayectoria, ¿no? Va a ser la FEM igual al voltaje en terminales menos la resistencia en la armadura por la corriente en la armadura, menos la resistencia en serie por la corriente de línea, ¿no? Igual, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de campo más la corriente de la armadura si hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. De ahí y ya les vuelvo a mencionar, si en caso de que nos especifiquen que hay caída de tensión por escobillas, simplemente las aumentamos, ¿no? Caída de tensión en escobillas. Lo mismo en el otro lado y en los otros circuitos igual. Si es que no se especificara, ¿no? Como les digo, a veces que se desprecian, entonces no se los toma en cuenta ya. Con eso ya es lo básico que tenemos que conocer para poder resolver los problemas. Como les digo, para motores generalmente vamos a hacer uso mucho de el diagrama de flujo de potencia. ¿Ya? Vamos a utilizarlo mucho para resolver los problemas. Podemos empezar con un ejemplo número 1, donde nos dice que un motor shunt de 10 HP y 230 voltios toma una corriente de 40 amperios a carga total. La resistencia de la armadura dice que es 0,25, la resistencia de campo es 230, la caída de tensión entre colector y escobillas es 2 voltios, ¿no? Ya les había hecho mención, aquí ya nos está especificando que la caída de tensión entre colector y escobillas es 2 voltios, nos está dando el total. Hay problemas que nos dicen que la caída de tensión en escobillas o por escobillas, no sé si esa sería la palabra, nos dicen que la caída de tensión por escobilla puede ser 1 voltio. Y ya sabemos que va a tener 2 escobillas, entonces va a ser igual a
2 voltios, ¿no? Si en el enunciado nos dice que por escobilla es 1 voltio, entonces vamos a tener 2 voltios, ¿no ves? Si fuera por escobilla. Aquí en este caso nos está dando que en el total, que entre colector y escobilla dice que es 2 voltios. Eso lo vamos a tomar en cuenta como total, simplemente 2 voltios la caída de tensión en escobilla. Después, las pérdidas por fricción. Y en el núcleo dice que son 380 vatios. Nos está pidiendo que calculemos el rendimiento del motor, que asumamos también las pérdidas por dispersión de carga, dice que es 1% de la potencia de salida, ¿no? Entonces aquí el objetivo es encontrar el rendimiento. Este es nuestro circuito, los datos que tenemos están aquí, ¿no? Vamos a empezar con el cálculo de la corriente o potencia de entrada, porque en este caso ya tenemos como dato, dice que está alimentando a carga total 40 amperios, y el voltaje en terminales dice que es 230. Porque estamos hablando de un motor, aquí va a haber potencia eléctrica a la que se está suministrando, entonces va a ser igual a V por I, ¿no? Que va a ser igual a la potencia de entrada. Hacemos este producto y nos da 9200 vatios. Hay algo que quisiera recalcar y espero que no se olviden. Por ejemplo, hay muchos que cuando nos piden, no hay problemas calcular el rendimiento. Por ejemplo, este motor dice que tiene 10 HP y 230 voltios. Estos son valores nominales de placa, por así decirlo. Muchos confunden el problema cuando nos da así la potencia mecánica, porque esto es potencia mecánica. Entonces, prácticamente encuentran la potencia de salida, esto convirtiéndolo a vatios. Eso ya estaría mal. Como les digo, esto ya sería al 100% de la carga en el eje, ¿no? En su eje, la potencia. Pero generalmente los problemas por algo nos está dando las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que tiene aquí la máquina. Aquí también está diciendo que es 1% de la salida. Entonces tenemos que encontrar por el método del diagrama de flujo de potencias, o con ayuda del diagrama de flujo de potencias, encontrar la verdadera potencia de salida a la que está o la que se está produciendo en su eje del motor, ¿ya? En algunos problemas sí les va a especificar que este es el par útil que se está utilizando en el eje y todo, y ya pueden tomar esto como dato. Pero como les digo, estos son valores nominales ahorita, que no, por ejemplo, este 10 HP no lo podemos considerar todavía como una potencia de salida, ¿ya? Eso a veces es una trampa también del examen, que muchos piensan, como ya tienen aquí, por ejemplo, aquí ya teníamos la potencia de entrada, ya lo hemos calculado. Aquí de aquí podemos sacar la potencia de salida y prácticamente podríamos calcular el rendimiento, ¿no? Algunos piensan que es así, pues prácticamente estarían haciendo mal. Hay que tener cuidado con eso. Ya hay que leer, lo que les recomiendo siempre, leer bien lo que nos dice o lo que nos plantean en el enunciado. Podemos seguir con el cálculo de la corriente de campo, ¿no? Por ley de Ohm. Aquí despejamos la corriente de campo, va a ser igual al voltaje en terminales entre la resistencia de campo. 230 entre 230 va a ser 1 amperio, la corriente de campo. Ya tenemos aquí la corriente de campo, también tenemos como dato la corriente de línea, podemos calcular la corriente en la armadura. Tenemos ley de corrientes de Kirchhoff, despejamos la corriente en la armadura, va a ser igual a 39 amperes, ¿no ven? La corriente de línea es 40, la corriente de campo es 1. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla exterior, que nos va a dar este resultado, pero nosotros estamos buscando la FEM. Despejamos la FEM. Hay algo que quisiera recalcar. Generalmente muchos, no todos, confunden los signos, cuando es motor o cuando es generador. Si ustedes recordarán, cuando era motor para el cálculo de la, o perdón, cuando era generador para el cálculo de la FEM, estos signos eran positivos, no sé si recordarán. ¿A ver? Y ahorita para los motores, estos signos son negativos. Y muchos el anterior semestre cometían ese error, tanto en la práctica, supongo que también han cometido en su examen, que cuando hablábamos de motor, aquí lo colocaban positivo. No están calculando la FEM, pero sin embargo es motor y aquí lo han considerado positivo y efectivamente les va a salir otro resultado, ¿no? Por esa razón yo hago, o les estoy escribiendo aquí de dónde salen estas ecuaciones. A ver, están saliendo del propio circuito. Entonces no hay que confundir eso, ¿ya? Espero que este semestre no haya ese problema. Ya, de aquí ya despejado la FEM, todo, tenemos ya todos los datos, simplemente hacen pasar 230, que es el voltaje en terminales, menos la corriente
que es 39 en la armadura, por la resistencia en la armadura, que es la caída de tensión entre las escobillas, dice que es 2. Hacemos todo, esta información la colocamos en nuestra calculadora, y la FEM nos dice que es 218.25 voltios. ¿Para qué hemos calculado la FEM? Se está pidiendo el rendimiento. Porque ustedes recordarán en la primera hoja que la potencia desarrollada era igual a la FEM en la armadura por la corriente en la armadura. O la FEM inducida por la corriente inducida, que es lo mismo. ¿Ya? Ustedes recordarán, vamos a irnos arriba, que podemos calcular la potencia desarrollada con esta ecuación, que va a ser la FEM en la armadura por la corriente en la armadura. O sea, con este dato o con este cálculo que ya estamos haciendo, ya estaríamos restando lo que es las pérdidas en el cobre, ¿no? Ahora no siempre se puede resolver, digamos así, directamente. Ustedes pueden, como ya tienen la corriente en la armadura, pueden calcular la pérdida de potencia en el cobre, ¿no ve? Se puede calcular. Entonces ya con ustedes, con este diagrama de flujo de potencia, directamente ya pueden restar cada uno. ¿Ve? Encuentran la potencia de entrada, les restan esto, después ya lo van a tener que restar estas otras potencias y así sucesivamente, ¿no ve? Eso se hace un poco más largo, por así decirlo, ¿no? Directamente nosotros ya podemos calcular la potencia desarrollada con el producto de la FEM por la corriente. Una vez que ya tengamos la potencia desarrollada, vamos a tener que restarle igual todas estas pérdidas, para que al final la potencia de salida va a ser igual a la potencia desarrollada menos todas estas pérdidas, ¿no? Menos las pérdidas en el núcleo, las pérdidas mecánicas, más las pérdidas adicionales. ¿No? Hay que restarle todos esos tipos de pérdidas para al fin obtener una potencia de salida en el eje, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bajamos abajo. Aquí. Estamos calculando entonces la potencia desarrollada. Va a ser 218.25 por 31, que nos da 8.511.75 vatios. Lo mismo que les dije aquí. La potencia de salida va a ser igual a la potencia desarrollada menos las pérdidas por fricción y rozamiento, que en este caso nos está dando un conjunto total, ¿no? Que las pérdidas por fricción y en el núcleo son 380 vatios. Nos está dando el conjunto o la suma de estas dos pérdidas, ¿no? Ya nos está dando la suma de esas dos pérdidas en total, una sumatoria total. Y eso es lo que hacen, se sabe en la práctica. Además, adelante vamos a hacer un ejemplo. Nos falta encontrar este 1% de las pérdidas, que también hay que restarlas. Entonces dice que es 1% de la salida. Entonces las pérdidas por dispersión, aquí lo he simbolizado o lo he denominado así, dice que va a ser 0.01 de la potencia de salida, ¿no? Entonces aquí lo reemplazo directamente toda esta ecuación aquí, me va a quedar toda esta otra ecuación. De aquí la llevo al otro miembro, ¿no? Lo que es el 0.01 por la potencia de salida, voy a tener 1.01, lo paso a dividir y al final me va a quedar simplemente toda esta ecuación, donde ya tengo todos los datos, simplemente reemplazar. A ver, es la potencia desarrollada, las pérdidas por fricción y en el núcleo, y el 1.01 que ha salido de las pérdidas adicionales o pérdidas por dispersión, ¿no? Con eso ya tengo la potencia de salida. Ya tengo aquí la potencia de salida, también tengo la potencia de entrada, puedo calcular el rendimiento, ¿no? Que va a ser el cociente de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Para expresar en porcentaje lo multiplicamos por 100 y el rendimiento me da que para esta máquina es del 87.51%, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Esa sería la solución a nuestro primer problema. Pregunta. Si se ha entendido o no, para repetir algo. A ver.
¿No hay preguntas? Bueno, espero que esté entendiendo. Nos vamos a ir entonces al segundo problema. Aquí. Dice, un motor de derivación desarrolla 30 HP en su eje, en 1120 RPM. Si el motor tiene una eficiencia del 87% a esta carga, dice que tenemos que calcular la potencia total de la entrada, corriente de línea, y como inciso dice si el torque perdido debido a la fricción y ventilación es del 7% del torque en el eje. Calcular el torque desarrollado. Es lo mismo que les decía hace un momento. Nos está pidiendo que calculemos el par inducido, o torque también se lo llama, ¿no ven? Torque inducido. Aquí he dicho las diferentes formas de las que se las puede denominar. Potencia convertida, potencia desarrollada electromagnética o inducida. O puede ser también par o torque convertido, torque desarrollado, torque electromagnético o torque inducido. Entonces nosotros tenemos que calcular esta. Esta nos está. Y de igual forma vamos a hacer uso un poco del diagrama de flujo de potencias. Van a dar cuenta. Ya. Es un circuito de derivación, dice, ¿no? Derivación, o paralelo. Los datos que tenemos es esto. Ahora sí, por ejemplo, dice que aquí ya está en su eje, aquí ya nos está especificando que en su eje se está produciendo 30 HP, o está desarrollando en este caso. No está produciendo, perdón, esa es la palabra, que está desarrollando. Se nos tiene que hay un par desarrollado, o un torque desarrollado de 30 HP. ¿No? Eso es. Tenemos como dato lo que es la eficiencia, el rendimiento. Entonces, como ya sabemos que esto se está produciendo en el eje, lo vamos a denominar como también potencia de salida. 30 HP. Sabemos que un HP es igual a 746 vatios, ¿no? Esto con esto se va a simplificar. El resultado nos va a dar 22.380 vatios la potencia de salida. La potencia de entrada es la que tenemos que encontrar. Tenemos el dato del rendimiento del 87%. De esta ecuación la vamos a despejar, ¿no? Va a ser 22.380 entre 0.87. Entonces la potencia de entrada va a ser 25.724.14 vatios, que es la solución al inciso A. Después nos pide calcular la corriente de línea. Con la potencia eléctrica que nosotros ya conocemos, despejamos la corriente de línea porque ya tenemos la potencia de entrada, el voltaje en terminales también que es 120. Nos dice que la corriente de línea va a ser 214.27 amperes. Hasta ahí fácil. Ahora el torque desarrollado. Ustedes saben que el par de salida es igual a la potencia de salida entre la velocidad angular. Podemos hacer ese cálculo. La potencia de salida ya la tenemos. Aquí nos da la velocidad en RPM, en revoluciones por minuto, 1120 revoluciones por minuto. Entonces la convertimos a radianes por segundo. Eso se hace con esta conversión, ¿ven? 2pi entre 60 por la velocidad en RPM. No creo que sea necesario aclarar de dónde sale eso, ¿verdad? ¿O es necesario aclarar? A estas alturas creo que todos deberíamos conocerlo. Les pregunto, ¿es necesario aclarar de dónde está saliendo esto? Porque hay muchos. No, sí. Está bien, ¿no? Creo que todos ya sabemos. Es simplemente la conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Nada más. Sí, se entiende esa parte. Ya. Como resultado nos da 190.82 newtons metro. Sus unidades, ¿no? Esto también ha habido un semestre, no sabía si reírme o no sé, pero muchos en pleno examen me preguntaban qué unidades tiene el torque o el par. Eso ya era, no sé ustedes cómo lo tomarán, pero a mí me causaba muchas risas. O sea, a estas alturas que no sepamos ese tipo de unidades, está mal, ¿no? Y eso era en pleno examen, ¿no? Bueno, aquí tenemos
que nos está dando como dato adicional que tenemos que considerar un 7% que son las pérdidas por fricción y ventilación, pero ya no está diciendo que es en potencia, sino está diciendo que es en torque o en par. Entonces todos nosotros lo vamos a llevar a par o a torque, como quieran llamarlo. Lo vamos a llevar todo a esa denominación para encontrar el torque desarrollado. Aquí lo voy a especificar ahorita más. Lo vamos a hacer un poco a detalle. Si nosotros aquí tenemos las potencias en el núcleo o en el fierro, también se lo llaman, a ver, más las pérdidas mecánicas o por ventilación, ¿no? Le voy a poner así más directamente. Si yo multiplico, perdón, divido a estas dos por la velocidad angular en radianes por segundo, se va a convertir esto en torque, o las pérdidas en el torque del fierro. ¿No ve? Lo mismo para el otro lado. Las pérdidas por torque mecánicas. ¿No ve? Simplemente estoy dividiendo eso para que se vuelva torque. Pues aquí directamente ya lo he hecho. Y nos está diciendo que toda esta suma es igual a 0.07 del par o del torque de salida. Yo ya tengo calculado el torque de salida. 0.07 por 190.82. Entonces las pérdidas por torque de las mecánicas en el fierro dice que van a ser 13.36 newtons metro. ¿No? Ya tengo entonces ese dato, pero no me está pidiendo la potencia de salida, me está pidiendo la potencia, o perdón, el torque desarrollado. Aquí, ustedes recordarán, hace un momento hemos utilizado que la potencia desarrollada se la podía calcular con, o perdón, la potencia de salida se lo podía calcular con la potencia desarrollada menos las pérdidas. Aquí lo voy a colocar P de pérdidas, porque ya sabemos las pérdidas que estamos considerando. Y si es que yo lo llevo esto al otro lado a sumar, voy a tener que la potencia desarrollada va a ser igual a la potencia de salida más las pérdidas, ¿no? Lo que está aquí, todo esto, directamente. Y lo que me está pidiendo es entonces el torque desarrollado. Aquí ya tengo la potencia desarrollada. Voy a hacer lo mismo que he hecho hace un momento. Lo voy a dividir miembro a miembro entre la velocidad angular para que todo se vuelva torque. A ver, si voy a dividir todo entonces entre velocidad angular, esta potencia desarrollada se va a volver torque desarrollado. Y esto ya lo he explicado hace un momento. A ver, y esto se va a volver torque de salida. Y prácticamente ya tengo todos esos datos. El torque de salida es 190.82 y las pérdidas por torque, que va a ser 13.36. Y al final, la suma de estos me va a dar el torque, o el torque inducido, o el par inducido, como quieran llamarlo ustedes, me va a dar 204.18 newtons metro. ¿No? Y esa sería la solución a nuestro segundo problema. Preguntas de esta parte, antes que se nos corte el Zoom. Vamos a usar otra sesión, chicos. Por favor, van a entrar al mismo link. En cualquier momento se va a finalizar. Tenemos un minuto más, si no me equivoco. Se va a cerrar. Entonces, lo voy a cerrar ahorita nomás. Y ustedes van a volver a entrar al mismo enlace que les envió al grupo. Vamos a esperar igual 2 minutos para que se conecten todos. Y vamos a continuar con el avance. ¿Ya? Y espero que ahora sí me pregunten si se ha entendido o no se ha entendido este ejercicio que hemos hecho. Porque después vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo. Ya lo voy a finalizar nomás y vuelven a entrar al mismo link, ¿ya?